de la cavidad, lo mismo que el piso de la cavidad nasal, que es el paladar duro, el paladar óseo, paladar duro, forma el piso de la cavidad nasal, y recordar que adentro de la cavidad nasal también existen huesos, que son huesos muy delicados, muy finitos, muy porosos, que están también en parte transformados en algunos lugares por cartílago. Esos huesos son los cornetes. Esos cornetes, ya vamos a ver algunas imágenes como para recapitular un poco toda esa información que vimos en la anatomía general, pero esos cornetes son estructuras óseas muy delicadas y que hay que tenerlas en cuenta cuando uno introduce determinados instrumentos dentro de la cavidad nasal. Bueno, la mucosa nasal, por último, es la que está revistiendo la cavidad, los cornetes, es decir, todas las paredes, los cornetes, y esa mucosa es importante también de tenerla presente, de saber con qué me voy a encontrar, qué color debe tener y demás. Todo eso lo van a estar estudiando en semiología, para ir de a poquito teniendo en cuenta todas estas cosas que uno necesita conocer en el momento de revisar, en este caso, el comienzo del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Bueno, algo que siempre remarcamos, que es típico del equino, ¿no? El divertículo nasal, que está ubicado justamente en relación estrecha con lo que sería la escotadura nasoincisiva, es decir, tiene esa forma. Acá vamos a ver seguramente algunas imágenes, pero ese divertículo o ese falso yar es un bolsillo que no conduce a ningún lado, y eso hay que tenerlo en cuenta en el día de mañana cuando uno hace un sondaje, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer un sondaje nasogástrico, de no introducirnos ahí, porque no es que vamos a generar ninguna lesión, ningún daño, pero sí vamos no vamos a entrar en el lugar apropiado si queremos llegar finalmente a la faringe, al esófago o posteriormente al estómago. Si nos introducimos justamente en esa parte, no vamos a llegar al lugar deseado. Entonces hay que recordar que el caballo tiene, en relación a lo que sería la parte más dorsal y lateral del orificio del ollar, si nos introducimos bien arriba, vamos a seguramente caer dentro de ese bolsillo que es el divertículo nasal. Ahí lo tenemos, me quedó toda la raya de la diapositiva anterior. Bueno, ahí está, ven, esta sería una de las aplicaciones directas que tiene, ¿no es cierto?, la región nasal. En la especie equina yo diría que es una de las primeras especies donde más se utiliza el tema del abordaje nasal para ingresar a otros lugares, como ya vimos, faringe, laringe, tráquea, esófago, bolsas guturales, estómago. Bueno, esto es una vía de acceso realmente muy, muy utilizada. Acá estamos viendo el dedo y el fondo del divertículo nasal. ¿Ven cómo se deforma? Bueno, ahí está metido el dedo dentro del divertículo nasal, el falso yar que le decimos habitualmente. Y bueno, y ahí está el tope, ahí termina ese bolsillo y no conduce a ningún lado, ¿sí? También a veces aparecen algunas patologías muy raras, pero pueden llegar a aparecer algunas patologías en el interior del divertículo nasal. Pero bueno, no vamos a hacerlo demasiado complejo porque es algo poco frecuente, pero sí es para tenerlo en cuenta en el momento de hacer este procedimiento que es el sondaje, ¿no? Donde uno introduce esa sonda, esa manguera, por el meato ventral, ¿no es cierto? El meato es ese espacio que está bien abajo, en el piso de la cavidad nasal y en contra del tabique, por eso hay que ubicarlo bien. Hay que tener paciencia, trabajar con paciencia y tranquilidad, porque si no vamos a meternos en un lugar inapropiado y podemos lesionar, que eso sí se ve a veces cuando uno lo hace apurado, lesionamos los cornetes, ¿sí? Se rompen los cornetes y hay un sangrado muy importante, ya que los cornetes tienen una cantidad enorme, digamos, de vasos sanguíneos, es decir, están tapizados por mucosa y esa mucosa está ricamente vascularizada. Entonces hay que tener cuidado. Una vez que uno después se habitúa a hacer este tipo de maniobras, lo hacemos sin problemas, generalmente lo hacemos sin problemas. Bueno, algo también que es fácil de identificar, sobre todo en esta especie, porque tenemos la posibilidad de dilatar mucho el ollar, es la desembocadura en el piso de la cavidad nasal,
¿sí? Prácticamente en el límite de la piel y la mucosa, de la mucosa nasal. Ahí en el límite, en el piso, hay una pequeña abertura que es la desembocadura de un conducto que se denomina conducto nasolagrimal. Ese conducto, como indica el nombre, viene desde la región del ojo, la región orbitaria. Entonces, ese conducto lo que permite es drenar la lágrima hacia la cavidad nasal. Bueno, dependiendo de las especies puede cambiar un poco la desembocadura. En el caso de los otros animales, principalmente en lo que son los carnívoros, está en la parte medial, en el lado medial de uno de los cornetes, ¿sí? En la parte más craneal del cornete dorsal. Por eso se hace difícil de identificar y además por la dificultad que tenemos en dilatar los orificios nasales, ¿no? Pero en el caso del caballo es muy fácil de identificar porque está muy cerquita del comienzo, ¿no es cierto? El comienzo de la nariz, del ápice de la nariz, y está justamente en el límite entre mucosa y la piel. A ver si podemos mostrarlo. Bueno, acá están todos los cartílagos que mencionábamos recién, la complejidad que tienen algunas especies en el armazón cartilaginoso. Ahí está el recorrido que hace el conducto nasolagrimal, puntualmente en el caballo. A ver si está, ahí está la imagen que les quería mostrar. Bueno, la foto no está muy clara, pero justamente ahí en el límite de la piel, que es de color oscuro, fíjense en este caso, bueno, el color puede ser el color más blanca, ¿no? Pero ahí está el límite entre mucosa y piel del hollar o del orificio nasal, justamente ahí abajo en el piso está la desembocadura del conducto nasolagrimal. Ese conducto que proviene desde el ojo, se me está haciendo lío con el tema de, ahí está, vamos a borrar, ese conducto viene desde el ojo, de la región orbital, que es una de las regiones que vamos a tratar de abarcar, viene desde el ojo y va a transportar la lágrima, una vez que la lágrima nutre la córnea, ¿sí? Nutre la córnea, lubrica toda esta parte que está expuesta del ojo, que es la córnea principalmente y parte de la esclerótica. Una vez que la lágrima lubrica y baña toda la superficie del ojo, empieza a hacer todo un recorrido a lo largo de este conducto nasolagrimal, por dentro del hueso maxilar, hay todo un canal óseo dentro del hueso maxilar, y este conducto termina desembocando en ese lugar que les acabamos de mostrar. Bueno, es importante que se acuerden de esta cuestión, ¿no es cierto? Que hay un conducto que transporta la lágrima hacia la cavidad nasal, que también en parte aporta cierto grado de humedad al aire que ingresa, al aire inspirado, y este conducto y la permeabilidad del conducto, es decir, si está funcionando bien y se deja escapar la lágrima de manera correcta, se puede evaluar colocando unas gotitas en el ojo que tienen ese color verde bien intenso, y esto permite que a los pocos minutos, 5 minutos, 10 minutos, si ese conducto está permeable, si ese conducto está bien y no está obstruido por nada, va a empezar a aparecer esa gota de color verde por el conducto nasolarín, por la terminación del conducto. Además me va a permitir este fármaco, esta sustancia, me va a permitir también ver si hay alguna afección en la córnea, porque esta droga, este fármaco, se utiliza también con ese propósito, para ver si hay alguna lesión en la córnea, si hay alguna erosión, alguna queratitis, y sobre todo si hay úlceras, eso se va a quedar adherido al tejido de la córnea que está lesionado y me va a marcar justamente en dónde está el problema. Entonces tiene como un doble propósito utilizar este fármaco que se llama fluoresceína. Bueno, ahí tenemos también para recordar, esto tiene que ver estrictamente con la región nasal, ¿no es cierto? A ver, que quiero borrar. Ahí para recordar un poquito esta cuestión de la región nasal, lo que hay dentro, ¿no es cierto? Que esto
es una de las cosas más importantes que tiene la región nasal, ya que en el interior vamos a encontrar el tabique y adentro de cada fosa nasal, o en el interior de cada cavidad nasal, vamos a encontrar los cornetes, ¿sí? El cornete dorsal, el cornete ventral, hay un cornete que está más a caudal, que es el cornete medio, o también llamado cornete caudal, que es un cornete que está bien en el fondo de la cavidad nasal, bien en el fondo, y que tiene principalmente una mucosa de tipo olfativa, es una mucosa que va a estar vinculada con uno de los nervios craneanos, que es el par craneano número 1. Esa mucosa va a estar tapizada, ¿no es cierto?, por una innumerable cantidad de sensores, de receptores, que van a transmitir el olfato hacia el interior de la cavidad craneana, digamos, hacia el encéfalo. Dependiendo de la especie puede cambiar bastante la disposición que tienen los cornetes etmoidales o los cornetes caudales, y la mucosa olfativa puede ser mucho más amplia de lo que realmente tiene un caballo. Eso es típico de los carnívoros, principalmente el perro. El perro tiene unos cornetes etmoidales y una mucosa olfativa mucho más amplia que en estos animales. Por eso es que estos carnívoros, principalmente el perro, tienen una gran capacidad del olfato, ¿no? Tienen mucho más sensores, tienen una serie de particularidades vinculadas a la sensación del olfato, que es diferente a la nuestra y diferente también a otras especies. Bueno, un poco para recordar esta cuestión, ¿sí? Ahí están los cornetes, el dorsal, el ventral, cornete caudal, y entre medio los meatos, son los espacios por donde va a transitar, donde va a pasar el aire, y este es uno de los cornetes más usados, ¿no? Desde el punto de vista práctico, de la práctica clínica, el cornete ventral. El meato ventral es el que van a tener que ustedes ubicar para que finalmente esa sonda nasogástrica que ingresa por acá salga por las coanas, ingrese a la faringe, que es esto que estamos viendo acá, todo esto es faringe, bueno, ingrese a la faringe y de ahí tratemos de que ingrese también al esófago, salvo que ustedes necesiten ingresar a la tráquea con algún otro instrumento, como puede ser un endoscopio. El endoscopio va a ingresar también por el mismo lugar, pero a veces la finalidad es otra, es visualizar si hay patologías en la laringe, si hay patologías a nivel de la tráquea, o ingresar a las bolsas guturales, que sería esto, para ver si hay alguna enfermedad en las bolsas guturales, o a veces el endoscopio lo ubicamos en otro de los meatos, pero tenemos que tener un endoscopio de determinadas características para ver si no hay problemas a veces a nivel de los cornetes etmoidales, que a veces ocurren también determinadas enfermedades. Bueno, pero lo más común es ingresar a la cavidad nasal con una sonda, con una manguera, para finalmente meternos en el esófago y que esa manguera culmine en el estómago con el objetivo de vaciar el estómago de estos animales, que sabemos que de por sí no pueden evacuar voluntariamente, no pueden vomitar. Por eso es que se utiliza con mucha frecuencia esto en los cólicos, el sondaje nasogástrico, cuando hay problemas del aparato digestivo, sobre todo de la parte que está por detrás del diafragma, toda la parte de lo que es estómago, intestino y demás. El sondaje está como una de las maniobras más rápidas que uno debería hacer para tratar de ver si existe un reflujo, a ver si hay acúmulo excesivo en el estómago o lo que sea. Bueno, esto está un poco relacionado a lo que decía recién. No sé cómo estamos con el horario, pero acá vemos claramente que cuando uno observa la cavidad nasal de un carnívoro, ¿sí?, y en el gato también es extremadamente complejo, los cornetes cambian su conformación, son más complejos, realmente son mucho más complejos, están ocupando una parte muy importante de lo que es la cavidad nasal, es decir, los lugares por donde pasa el aire son lugares realmente muy, muy chiquititos en los carnívoros. Ahí vemos los meatos, fíjense, los meatos son realmente lugares muy, muy pequeños. Ahí tenemos el meato medio, el meato dorsal. Bueno,
y sobre todo la complejidad que tienen estos cornetes. Ahí está el cornete etmoidal, o también llamado cornete medio o caudal, y fíjense que este cornete etmoidal ocupa también una gran proporción de lo que es la cavidad nasal, y todo esto está recubierto, a pesar de que acá no esté dibujado, pero todo eso está recubierto por una mucosa de tipo olfativa, o olfatoria, como quieran llamarlo, y es por eso que de por sí hay una cantidad muy notable y muy grande de estos sensores que van a permitir captar el olfato. ¿Sí? Creo que son alrededor de 10.000 veces más, si no me equivoco, 10.000 veces más de lo que tiene el humano, ¿no es cierto? Por eso es que estos animales, si los adiestran, pueden reconocer realmente concentraciones de moléculas, ¿no es cierto? Muy pequeñas, digamos, de olores, moléculas odoríferas en concentraciones muy bajas que el humano no los puede hacer. Entonces se utilizan para encontrar drogas, para encontrar inclusive gente desaparecida, bueno, se utiliza para todo, digamos, cuando el perro lo pueden adiestrar. Todo tiene una explicación anatómica de por qué se utilizan estos bichitos, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de la gran percepción del olfato que tienen estos animales. Bueno, otra cuestión vinculada a la región nasal, a pesar de que de alguna manera estamos como invadiendo otras regiones, pero ¿por qué lo rescato acá ahora? Porque la región nasal, lo que implica la cavidad nasal propiamente dicha, está conectada, ¿sí? Está conectada directa e indirectamente con unas cavidades, ¿sí? Unas cavidades que son los senos paranasales. Acá está aclarado en lo que dice arriba que los senos paranasales ocupan distintas subregiones de la cabeza, pero tienen una conexión de alguna manera estas cavidades que tienen en su interior naturalmente y normalmente tienen aire y una pequeña cantidad de moco. Estos senos paranasales están conectados a través de aberturas con la cavidad nasal. Por eso se denominan senos paranasales. Nosotros tratamos de rescatar tal vez los senos más importantes de la cabeza que puedan ser explorados o que se puedan hacer determinadas maniobras para ver si hay alguna enfermedad concomitante que afecte estos senos. Hay muchos senos que no se pueden evaluar fácilmente sin tener por ahí disponibilidad de hacer una radiografía o hacer una tomografía en aquellos animales que se pueda hacer y demás. Digamos, los senos que fácilmente se pueden evaluar son aquellos senos que son más bien superficiales, que están inmediatamente por debajo de la piel. Por eso es que están remarcados acá cuáles son los principales senos que uno va a poder evaluar en un animal. Acá dicen el equino, pero en los senos maxilares y los senos frontales que están presentes en todas las especies son aquellos senos que rápidamente vamos a poder evaluar sin necesidad de hacer algo más complejo como puede ser una radiografía o hacer otro tipo de método de diagnóstico. Estos senos maxilares y frontales, ustedes golpeando directamente con sus dedos o utilizando un martillito que ya les van a hacer comprar en breve cuando empiecen a cursar semiología, van a poder evaluar si hay acúmulo anormal de alguna secreción, si hay dolor a la maniobra, bueno, van a poder apreciar sin necesidad de hacer otro tipo de maniobras sofisticadas, ¿no? Entonces, por eso es que nos enfocamos un poquito en estos senos maxilares y frontales, que son los que rápidamente van a poder ustedes evaluar en los pacientes, ya sea en un perro, en un gato, en un caballo, en una vaca. Bueno, estos senos, lógicamente, como son bastante extensos en algunas especies, ocupan distintas regiones, ¿sí? Ocupan regiones de la cara, regiones del cráneo, como por ejemplo pasa con el seno frontal, y también es un poco variable de acuerdo a cada especie. En el caso, por ejemplo, de un bovino o de los rumiantes en sí, para poderlo hacerlo de manera más general,
los senos frontales son bastante grandes. Los rumiantes tienen senos frontales muy grandes, principalmente más grandes en el caso de los bovinos, que tienen un desarrollo de huesos frontales extremadamente amplios. Entonces estos senos frontales están invadiendo distintas partes del cráneo, inclusive también un poquito de la cara. Por eso los senos frontales en un bovino se meten adentro de los cuernos, se meten por detrás de la órbita, en la región de la nuca, es decir, por todos lados, son tan grandes que ocupan distintas regiones de la cabeza. A ver si podemos mostrar alguna imagen, como para poder también ser más gráfico, ¿no? Si no ponemos imágenes, se hace bastante abstracto la anatomía. Bueno, esto es lo que yo les comentaba recién, ¿no? Ahí tenemos la típica evaluación, que primero se hace a veces con los dedos, después se hace con este martillito que está marcado ahí, en la región frontal, que es una región del cráneo, vamos a localizar senos, a cavidades, ¿sí? Cavidades que tienen estos huesos, que están revestidas por mucosa, cavidades que están conectadas después indirectamente con la cavidad nasal, es decir, que estos senos cuando se afectan y se infecta esa mucosa y empieza a haber secreciones ahí adentro, en muchos casos empieza a aparecer también parte de la secreción por la nariz, empieza a salir secreción purulenta en muchos casos por la cavidad nasal. Y eso ocurre porque hay una conexión entre los senos, tanto frontales, maxilares, esfenoidales y todos esos que no mencioné porque son senos más profundos, pero terminan drenando de alguna manera en la cavidad nasal. Y por eso es que empieza a aparecer esa secreción anormal en la nariz. El tema es que a veces esas secreciones empiezan a secarse, ¿sí? Se empiezan a hacer cada vez más sólidas y no salen fácilmente por la cavidad nasal. Entonces, en algunas oportunidades, ustedes van a requerir de hacer perforaciones, literalmente perforaciones en la cara, agujerear el hueso para poder lavar ahí adentro, porque si no, no hay forma de que esas secreciones medias deshidratadas puedan salir fácilmente. Entonces, bueno, acá tenemos un poquito, para ser bien gráfico, cómo se golpea en la región frontal, ¿no es cierto? Porque esto naturalmente debe haber aire y una pequeña cantidad de moco muy chiquitita, entonces eso hace un sonido muy particular y que lo importante ahora es al menos conocer dónde están ubicados estos senos, ¿no? Estos senos que son más bien superficiales, el frontal, el maxilar. Bueno, fíjense acá tenemos en la región infraorbitaria, ¿sí? En esta región que está en la parte rostro ventral de la órbita, esa es la región infraorbitaria, ahí está el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar, y que justamente en esta zona hay que tenerlo presente porque en todas las especies, vinculado a los senos maxilares, vamos a tener las raíces de los dientes, sobre todo de los dientes, fíjense acá, está desgastado el hueso a propósito, fíjense cómo se ven las raíces de los dientes que están como invadiendo los senos maxilares. Esto también pasa en un carnívoro, también pasa en los bovinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay alguna enfermedad de los dientes, de las muelas o los premolares, puede ser que posteriormente esa enfermedad, esa infección, se traslade, por una cuestión de relación anatómica, se traslade hacia los senos. Y como los senos de por sí también están intercomunicados entre ellos, esas infecciones se pueden propagar a distintas partes. También puede pasar al revés, que desde un seno pase la infección hacia la región de las raíces de los dientes, ¿no? Pero bueno, es para tener en cuenta de que estas estructuras están en la cabeza, hay senos superficiales que se pueden evaluar, como ocurre con los senos frontales, los senos maxilares, y hay otros senos que son más profundos, que están en regiones complejas, y que si no tenemos la posibilidad de hacer alguna radiografía o hacer otro método complementario, es difícil de evaluarlo. Pero estos sí se pueden hacer sin problema. Bueno, vamos a borrar. Yo sé que ahora tienen, creo, otra actividad, así que en breve vamos a estar
cortando. Ahí tienen, ven esta maniobra, es lo que ustedes van a hacer, ven, golpeando con los dedos, presionando, porque esto generalmente en un animal sano no provoca ninguna molestia, ninguna molestia. Entonces el animal debería reaccionar normalmente a que uno evalúe y haga todas estas maniobras y no deberían haber ningún problema. Ahora, si hay acúmulo de pus, cuando hay sinusitis, o sea, hay infecciones de estos senos, bueno, a veces, como les decía, hay que recurrir a hacer este tipo de maniobra quirúrgica, donde hay que tener lógicamente más conocimiento de la anatomía, hay que repasar en el lugar donde vamos a ingresar, que ya eso está establecido, ¿no es cierto?, en los libros de cirugía, ya está establecido dónde conviene ingresar para realizar este tipo de trepanaciones, que son las aberturas que se hacen, ¿sí? Se hacen con un taladro y con unos trócares especiales, bueno, son unos instrumentos quirúrgicos especiales, donde hay que hacer anestesia local, donde hay que hacer cortes en la piel, a veces hay que correr determinados músculos, digamos, músculos superficiales, para después localizar el hueso y ahí sí realizar la trepanación, es decir, la abertura de estos huesos para poder lavar, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, esto no es una foto mía, ¿no? Está sacado de un libro, pero se hacen este tipo de abordajes para poder sacar todo el acúmulo de pus que muchas veces se amontona y se empieza a deshidratar y no puede salir fácilmente. Bueno, esto lo vi, esto sí lo he visto, pero no lo hice yo, pero lo he visto. Sí, se hace, es algo que se hace y se hace también en los rumiantes y se puede también hacer en los carnívoros, en el caballo, como en este caso, ocurre también muchas patologías de los senos paranasales y hay que tener en cuenta entonces estas estructuras anatómicas y las relaciones y las posiciones de los elementos anatómicos. Bueno, acá tenemos un poquito para que nos orientemos, ¿sí? Cómo se puede hacer, ¿sí? Cómo se trazan líneas a partir de referencias, ¿sí? Referencias que sean fácilmente identificables. Entonces, ¿cómo se hace para poder identificar el lugar más apropiado para primero revisar un seno, como puede ser el seno maxilar? También se hacen se trazan distintas líneas imaginarias, tomando como referencia relieves, relieves óseos o relieves también de estructuras blandas, pero principalmente relieves óseos se utilizan, y de esta manera poder identificar la proyección de los senos, tanto maxilar como frontal, para poder después evaluarlo, y si hay necesidad de hacer algún tipo de cirugía, alguna trepanación, lógicamente entrar en el lugar adecuado y no lesionar más de lo que puede estar lesionado de por sí, ¿no? Por las enfermedades. Bueno, fíjense lo que es los senos frontales y los senos maxilares, son terriblemente grandes, pero sobre todo lo que son los senos frontales en un bovino, ¿sí? Son terriblemente distribuidos, son muy extensos, por lo tanto se meten por detrás de la órbita, se meten en el interior del cuerno, ocupan también parte de la región orbital, ¿sí? Por eso hay que tener muy presente todas estas cuestiones el día de mañana cuando ustedes hagan distintos tipos de maniobras semiológicas como también maniobras quirúrgicas. Algo que por ahí remarcamos es cuando uno tiene que hacer un descorne en un animal adulto. Ojo cuando hagan un descorne en un animal adulto, ya sea un bovino o, por ejemplo, también un pequeño rumiante, porque pueden dejar al descubierto, cuando uno corta en la base del cuerno, pueden dejar al descubierto los senos frontales, y es lo que ocurre. Por eso no está muy recomendado hacer un descorne cuando el animal ya es adulto, cuando ya el cuerno está bien desarrollado. Son maniobras que uno debería hacer más bien cuando el animal tiene poco tiempo de nacido, el descorne, lo mismo que a veces las castraciones y demás, para evitar tener estas complicaciones. Si uno descorna a un animal adulto, es muy probable o que lesionemos los huesos del cráneo, o que dejemos al descubierto también, ¿no es cierto?, estos senos que naturalmente están conectados con el interior de los cuernos. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas presentes para realizar el descorne.
ya de por sí, bueno, no lo mostré, me pasé un poco por alto, pero si ustedes tuviesen que hacer el descorne, ya lo van a ver y esto tampoco nos vamos a volver demasiado locos con esta cuestión, pero si ustedes tienen que hacer un descorne en un animal, se puede, en un rumiante estoy diciendo, se pueden hacer anestesias de los nervios que llegan a la base del cuerno. Hay unos nervios que van justamente pegaditos acá a la línea temporal, no lo estoy marcando, a la línea temporal, esto, ahí justamente en este relieve, que es muy fácil de identificar en un bovino, van transitando unos nervios que se llaman nervios cornuales y se pueden anestesiar para que el animal no tenga dolor en el momento del descorne, ¿sí? Se puede hacer sin dificultad. Bueno, en los pequeños rumiantes, cabra y oveja, también se pueden hacer las anestesias de otros nervios, además de esto que mencioné, o se puede hacer directamente en la base del cuerno, anestesiar así como en un anillo, para, lógicamente, quitar la sensibilidad y, bueno, evitar el dolor, que es algo que necesitamos también hacer dentro de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, ojo con el tema de los descornes en los animales adultos, por esta cuestión de la comunicación que hay de los senos frontales con el interior del cuerno, ¿sí? Bueno, acá está un poco la distribución, ¿no es cierto? Más allá que acá en colores se ve, pero ahí fíjense que los senos frontales y también los senos maxilares ocupan un montón de partes, ¿sí? De regiones de la cabeza, regiones de la región, parte de la región bucal, región nasal, región orbital, región infraorbital, región frontal, región nucal, región, bueno, hay por todos lados hay distribuido estas cavidades que van a estar conectadas con la cavidad nasal. Bueno, acá tienen los lugares donde generalmente se hace, esto es muy, muy aplicado, no vamos a ponernos tampoco en cuestiones quirúrgicas así de cabeza, sino que más bien es para mostrar un poco la aplicación que tiene todo esto, ¿no? La aplicación directa que tiene la anatomía con esta cuestión es que el día de mañana ustedes lo van a poder hacer. Bueno, yo diría para no pasarnos demasiado, dejar por acá, de todas maneras puedo llegar a hacer adelantarme un poquito más y después compartir la clase, pero bueno, la intención sería ir abarcando dentro de las posibilidades las regiones más importantes. Esta que vamos a ver ahora también es una región muy importante, la región bucal, en todas las especies, ¿sí? Porque la boca y la región de la boca y la región bucal, que pareciera que es exactamente lo mismo, tienen una pequeña diferencia, sí, se conectan, sí, hay que reconocerlo, que una se conecta con la otra, ¿no? Pero bueno, hay que tenerla muy presente, sobre todo por las estructuras que están contenidas en ella, por la desembocadura de las glándulas, por la exploración de los dientes, de las encías, de la lengua. Es algo que se utiliza también con muchísima frecuencia desde el punto de vista de la exploración clínica, la boca, para ver el estado de hidratación del animal, el color de las mucosas, el estado, digamos, nos permite saber si hay alteraciones, por ejemplo, de la microcirculación, cuando uno evalúa las mucosas, el color de las mucosas, el estado de hidratación, tiene un montón de aplicaciones, ¿sí? Muchísimas aplicaciones tiene desde todo punto de vista la región de la boca y la región bucal, así que esa va a ser una de las regiones que vamos a dedicarle también tiempo para darle un enfoque topográfico, un enfoque aplicado, que es un poco la intención de todas estas clases.